Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y el vídeo de hoy se viene cargadito porque vamos a hablar sobre cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual, independientemente de tu comportamiento, conducta sexual. Esto quiere decir, independientemente pues de si te gusta tomar el riesgo y tener un contacto más directo en tus relaciones sexuales y no emplear ningún tipo de barrera, o bien si eres una persona que de vez en cuando le gusta sopesar el riesgo y está dispuesto a asumir algunos riesgos en ocasiones puntuales, o bien eres una persona que no quiere tomar ningún riesgo y siempre pues tiene una actitud responsable en este área. Independientemente de tu estrategia y o conducta, vas a encontrar valor en este vídeo, ¿vale? Porque también vamos a hablar sobre la ignorancia que existe alrededor de este tema, ¿vale? Que para mí hay muchísima ignorancia alrededor de este tema. Ahora, la manera para evitar las enfermedades de transmisión sexual es muy simple y consiste en emplear un preservativo. Punto final, ¿vale? Esa es la mejor manera para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, para las personas que quieran de vez en cuando o quieran un contacto directo con la persona con la que están teniendo relaciones y no quieran emplear ningún tipo de barrera, pues hay algunas cosas que podéis hacer. Vamos a hablar de ellas en este vídeo y también vamos a hablar sobre cómo asumir vosotros, únicamente vosotros, el riesgo. Esto quiere decir que si en un momento puntual queréis tener relaciones con una persona sin ningún tipo de protección, genial, hacedlo, pero asumid vosotros el riesgo. No pongáis en peligro la salud de la otra persona. Esto quiere decir que tan pronto, pues, tan pronto tengáis oportunidad, pues os hacéis un test antes de saltar a la otra persona, ¿vale? O sea, yo en ese sentido está bien si vosotros queréis asumir el riesgo, pero no pongáis en juego la salud de otras personas. Eso es un karma muy negativo. Y si vas a tener relaciones sin protección con una persona, genial, pero debes de saber cuál es tu estado de salud. Si estás limpio, adelante, asume tú el riesgo. Pero luego, antes de saltar a la siguiente persona y asumir nuevamente el riesgo, ¿vale? Hazte un test. Hazte un test para confirmar tu estado de salud y una vez que estás limpio, pues saltas a la otra persona y de nuevo asumes tú el riesgo, ¿vale? No pongas en peligro la salud de la otra persona. Asume tú el riesgo sobre tu salud, ¿vale? Porque si no, de lo contrario, eso es karma muy sucio, muy negativo, el saltar de una persona a otra sin confirmar tu estado de salud y simplemente hacerlo porque no observas ningún síntoma que pues te haga sospechar que hayas podido contraer una ETS, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todas las ETS que hay, de las ETS principales, ¿vale? Si hay alguna que se me escapa, muy posiblemente es una ETS secundaria que algunos tratamientos para las ETS de las que voy a hablar ya las resuelven automáticamente. Vamos a hablar de las ETS virales, ¿vale? De lo que son enfermedades de transmisión virales ocasionadas por un virus. Por una parte tenemos el HIV, el temido HIV, que es el virus que causa la inmunodeficiencia humana. Ahora, sin ánimo de entrar en polémica ni nada, tenemos que reconocer que aquí hay algunas cosas que no terminan de cuajar del todo, ¿vale? Tenemos a una corriente disidente que no está conformada por 4 conspiranoicos en Internet. No, está conformada por médicos y científicos que incluso muchos de ellos han ganado el premio Nobel, ¿vale? Y esta corriente disidente sostiene de que no hay un virus que esté causando la inmunodeficiencia humana, ¿vale? La inmunodeficiencia humana puede ocasionarse incluso, por ejemplo, en África por la tuberculosis o por la malaria o por la falta de nutrientes. Eso puede causar inmunodeficiencia humana, ¿vale?
Y por otra parte, en Occidente hemos observado estilos de vida degenerativos que llevan a la condición de inmunodeficiencia humana. Entonces, la corriente disidente básicamente cuestiona la idea de que haya un virus que cause la inmunodeficiencia humana, ¿vale? De hecho, el doctor Wilner, por ejemplo, hace ya muchos años convocó una rueda de prensa, apareció en la televisión de Lanzarote y lo que hizo fue inyectarse la sangre de un paciente que era HIV positivo, ¿vale? Y lo hizo en vivo, enfrente de la televisión. Y más tarde dio negativo al HIV. Y esto era para un poco revelar y mostrar su convicción de que no hay algo como no hay un virus que esté causando inmunodeficiencia humana, ¿vale? Independientemente de si esta corriente esté en lo cierto o no, las cifras, la corriente oficial y de la comunidad médica oficial sostiene que el riesgo de transmisión por el HIV, la cifra oficial, es de un 0,04% por exposición, por acto sexual. Siempre que estemos hablando de sexo vaginal insertivo, es decir, si tú eres un hombre heterosexual, pues ese es tu riesgo por exposición, 0,04%. Ahora, en mi opinión, ese es el mismo riesgo que tienes cuando vas a coger el coche y vas en plena autopista, ¿vale? Esa es la realidad, ¿vale? Siempre que vas a coger el coche en plena autopista, pues tienes un 0,04% de posibilidades de acabar muerto, ¿vale? Entonces, esa es la cifra oficial, ¿vale?, de la comunidad médica. Ese es el riesgo que tienes por acto sexual, ¿no? Tienes un 0,04% de posibilidades de acabar pues contrayendo el HIV, si es que el HIV es un virus que causa inmunodeficiencia humana. Yo, desde luego, no lo tengo del todo claro porque hay como dije, hay muchos cabos, muchas piezas en este puzzle que no encajan del todo y para mí no tienen mucho sentido. Pero bueno, mi intención no es causar polémica, estoy aquí refiriéndome a la cifra oficial, ¿vale?, que es del 0,04%. Luego, por otra parte, tenemos el virus del papiloma humano, que en las mujeres pues sí es un poco peligroso y puede causarles cáncer cervical. Por eso los médicos ahora están recomendando a las mujeres a vacunarse contra el HPV. Pero en caso del hombre, si tienes un buen sistema inmunológico, este virus no te afecta para nada. Para nada. De hecho, tu sistema inmunológico lo resuelve rápida y fácilmente. De hecho, tenemos algunas terapias hoy en día como la criogénesis, creo, que consiste en congelar lo que son las verrugas. Tenemos el láser y tenemos cremas también que hacen que las verrugas genitales, ¿vale?, que es el síntoma que ocasiona este virus, pues desaparezca, ¿vale? Y si tienes un buen sistema inmunológico, tu sistema inmunológico pondrá freno a este virus que se contagia contacto piel con piel, ¿vale? No es que se contagie por fluidos ni nada, no, se contagia contacto piel con piel, el HPV. Después tenemos el herpes genital, que vendría siendo el HSV2. Ahora, a pesar de que este virus se pueda contagiar incluso aunque la persona no presente síntomas, es muy poco probable, muy poco probable, ¿vale? Tenemos que tener presente que está el virus del herpes labial, que es el HSV1, ¿vale? La única diferencia entre el herpes labial y el herpes genital, es decir, la única diferencia entre el HSV1 y el HSV2 es la localización. HSV1, boca, HSV2, herpes genital, en la zona genital, ¿vale? Ahora, la mayoría, hay muchas personas que tienen el herpes labial y tú las habrás visto por la calle, que tienen pues una llaga, una tal. Ahora, si tu pareja, por ejemplo, te dijera que tiene
herpes labial y tú, por ejemplo, no ves que tiene ningún síntoma, yo te pregunto, ¿tú te abstendrías de besarla? No, no tiene sentido, a pesar de que el virus se pueda contagiar, aunque esa persona no presente síntomas visibles. Si esa persona no tiene llagas en la boca, en teoría tú puedes aún así acabar contagiado por el herpes labial. Entonces mi pregunta es, ¿tú besarías a esa persona, a tu pareja? Pues por supuesto, porque la posibilidad de transmisión es muy baja siempre que no haya síntomas visibles. De hecho, para mí el porcentaje de transmisión se ha exagerado porque las empresas farmacéuticas quieren vender lo que son los antivirales para el herpes, como el Valtrex. Y las personas que, por ejemplo, no tienen ningún síntoma del herpes, o sea, que tienen el HSV2 y no tienen ningún síntoma presente del herpes genital, pues a estas personas se les convence de que tienen que tomar medicación para evitar, pues, contagiar este virus a sus parejas, ¿vale? Y eso para mí, pues, honestamente, no tiene mucho sentido. Para mí, el herpes se contagia cuando hay síntomas visibles, a pesar de que la comunidad médica oficial nos dice de que este virus se contagia, se puede contagiar incluso cuando no hay ningún síntoma presente. Yo, en mi opinión, no me creo eso, ¿vale? No me creo eso. También, porque como dije, pues hay un incentivo grande. La gente tiene que entender lo poderoso que es el factor, el incentivo económico, ¿vale? El incentivo económico es lo que mueve el mundo, ¿vale? Es lo que mueve todo, el incentivo económico. Entonces, claro, para estas comunidades, para estas empresas farmacéuticas, hacer ver a los que padecen del herpes genital, hacerles ver de que pueden contagiar este virus a sus parejas, incluso aunque no presenten sintomatología, y que lo mejor para evitar esa transmisión es tomarse el antiviral, que de esta manera van a reducir considerablemente el riesgo de transmisión, pues eso sí les favorece, ¿no? Porque hay un incentivo bastante poderoso, hay bastante poderoso. Pero como dije, la única diferencia entre el herpes labial y el herpes genital es la localización. Tú, tu pareja, si tienes un herpes labial y ya no lo tienes, a la hora de besar a una chica te vas a tomar los antivirales para no transmitirle el HSV1, el herpes labial. ¿Vas a estar tomando siempre antivirales cada vez que vas a tener un contacto íntimo con tu pareja o con una persona y la vas a besar? No, ¿verdad? Pero ya cuando tienes algún síntoma te abstendrás, obviamente. Si tienes una llaga en la boca, te abstendrás de besar a una persona, te abstendrás incluso de compartir utensilios de comida, como puede ser una cuchara, un tenedor, etc. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que si no hay síntoma visible, si no hay ninguna llaga, el riesgo de acabar contrayendo el herpes genital de una persona que es HSV2 positivo es muy, muy, muy poco probable, por no decir casi nulo, ¿vale? Luego tenemos la hepatitis B. Todas las personas en países desarrollados se han vacunado han completado el ciclo de las vacunas contra la hepatitis B, ¿vale? Y si tienes las 3 vacunas, hay un 95% de posibilidades que no vas a contagiar la hepatitis B. Estás protegido, ¿vale? Luego tenemos la hepatitis C, que en realidad la vía de transmisión, el contagio por la vía sexual es muy, muy poco probable, incluso aunque la mujer esté menstruando, ¿vale? Esa vía de transmisión es muy ineficiente. Casi todas las personas, por no decir todas, que son hepatitis C positivas, han contraído el virus debido al intercambio del uso de jeringuillas o bien porque se sometieron a un procedimiento médico en el que
pues empleó algún utensilio de cirugía que no había sido esterilizado correctamente, ¿vale? Entonces, como habéis visto en el campo de las ETS virales, o sea, nuestras posibilidades de contagio, si eres una persona, un hombre heterosexual, son muy reducidas, ¿vale? Ahora nos vamos al campo de las bacterias, ¿vale? A las enfermedades de transmisión bacterianas. El 99% de las enfermedades de transmisión sexual que se contagian son la gonorrea y o clamidia. Voy a repetir esto. El 99% de las enfermedades de transmisión sexual que se contagian son la gonorrea y o clamidia. Y aquí podría incluir también la tricomoniasis, que es un parásito, ¿vale? Una de estas tres, ¿vale? Pero el 99% será la gonorrea y o clamidia. La gonorrea y o clamidia, y digo y o clamidia porque muchas veces cuando una persona da positivo para la gonorrea, generalmente también da positivo para la clamidia. La gonorrea y la clamidia son asintomáticos para la mujer. En el caso del hombre serán muy sintomáticos. Al cabo de 48 a 72 horas, en el caso de la gonorrea, observarás algún tipo de descarga amarillenta, verdosa en tu pene. No tienes que ordeñarlo para ver si tienes algo, no, ya lo verás, ¿vale? Será purulenta, será espesa, estará saliendo de la uretra. Y en el caso de la clamidia, al cabo de 7 a 10 días, observarás cómo experimentarás ardor al orinar, sentirás mucha incomodidad, como una especie de incontinencia urinaria. O sea, cada vez que vas al baño y meas es como, de alguna manera, experimentas esa sensación de que no has vaciado del todo la vejiga. Esos son los síntomas para el hombre. Estas ETS, la gonorrea y o clamidia, en el caso del hombre, casi siempre son sintomáticas. En el 99% de los casos son sintomáticas. Se resuelven fácilmente con un curso de antibióticos. En el caso de la gonorrea, debido a la resistencia de nuevas cepas de la Neisseria gonorrea, pues se suele recetar lo que son una inyección intramuscular del ceftriaxone y también se receta 1 gramo de acitromicin. En el caso de la clamidia, se receta 1 gramo de acitromicin y ya está, ¿vale? Luego tenemos la tricomoniasis, que es un parásito bastante silencioso. No tanto, o sea, en el caso de las mujeres hay un 20 a 30% de posibilidades que sea asintomático, pero para muchas mujeres será sintomático. En el caso del hombre es muy silenciosa, es muy asintomática y los tests tampoco son del todo fiables. Entonces, si una pareja tuya te dice de que ha dado positivo a la tricomoniasis y tú das negativo, aún así es recomendable que tomes el tratamiento, ¿vale? Que en este caso sería metroxinadol, no sé, no me sale el, espera, que os lo voy a decir ahora mismo, metronidazol, ¿vale? Es el tratamiento, una dosis de 2 gramos para eliminar la tricomoniasis, en el caso del hombre y también en el caso de la mujer, ¿vale? Estas son las ETS bacterianas más importantes, ¿vale? Luego tenemos la sífilis, cuya prevalencia suele presentarse, suele observarse en personas gays. No la tenemos, yo no he escuchado ningún caso de una persona heterosexual que haya sido contagiado por la bacteria de la sífilis, ¿vale? Ningún caso. Luego sí es cierto que tenemos algunas ETS secundarias como la ureaplasma y algunas otras más que si tu test te da negativo para la gonorrea y clamidia y experimentas algunos síntomas como descarga o ardor al orinar, generalmente el diagnóstico que suelen dar los médicos es de una uretritis no específica. O sea, es una uretritis que está siendo ocasionada por una bacteria que no se ha identificado, ¿vale? Pero estas bacterias son secundarias y generalmente con el tratamiento para la gonorrea y o clamidia suelen desaparecer por completo, ¿vale? Pero como dije, el 99% de las ETS suelen ser la gonorrea y o clamidia. Digo de nuevo y o clamidia porque suelen coexistir, la gonorrea y la clamidia, ¿vale? Suelen coexistir.
Y la manera para detectarlo es a través de un exudado uretral o vaginal o bien un análisis de orina PCR. También es bastante fehaciente, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de algunas cosas Bueno, vamos a hablar primero de cómo evitar las ETS si vais a tener relaciones sin protección, ¿vale? Luego tocaré algunos puntos también que son muy importantes porque observo de que hay mucha ignorancia alrededor de este tema. Pero esta es la información fundamental y a partir de aquí os voy a comentar algunos puntos importantes. ¿Cómo evitar las ETS? Bueno, en el área de las virales, yo recomiendo, pues, siempre que uno vaya a tener relaciones, aplicarse un poco de aceite de coco. El aceite de coco es un lubricante genial y actúa como barrera frente al herpes y al HPV, frente al virus que ocasiona las verrugas genitales que se contagian no por intercambio de fluidos, sino contacto piel con piel. Entonces, cuidado también, o sea, no estáis del todo exentos del riesgo a pesar de que empleéis un preservativo. Porque si la persona tiene un herpes alrededor, yo qué sé, en la parte externa de la vagina y vuestro pubis hace contacto con eso, ¿vale? Piel con piel, pues podéis acabar contagiando, podéis acabar pues siendo contagiadas por el HPV o el HSV2, ¿vale? Porque estos virus se contagian en contacto piel con piel. Entonces yo recomiendo emplear el aceite de coco, ¿vale? No con un preservativo, porque el aceite de coco no es de base acuosa y puede romper el preservativo, pero si no vais a llevar preservativo, pues aplicaros un poco de aceite de coco porque funciona como una barrera natural. El aceite de coco tiene propiedades antibacterianas y también antivirales y os va a proteger frente a estos dos viruses, ¿vale? Luego tenemos las ETS bacterianas. Yo recomiendo un test muy simple y casi infalible. Y esto es un consejo de perro viejo, es saborear la vagina. Sí, aunque no os guste el cunilingus, pasadle la lengua por la vagina y introducir la lengua dentro de la vagina. Y catad el sabor. El sabor debe de ser neutro o dulce. Si es más salado de lo que debería de ser, si el sabor es de pescado muerto o tiene un sabor desagradable, yo no entro ahí sin protección, ¿vale? No entro ahí sin protección. Sí es cierto de que eso no es indicativo de una ETS como la gonorrea y o clamidia o la tricomoniasis. Sí es cierto, porque las mujeres tienen una flora vaginal pues casi sagrada y desde el momento que realizan pues tienen un mal hábito como por ejemplo consumir más azúcar de lo que deben, esa flora puede acabar mermada y pueden desarrollar síntomas, pueden acabar padeciendo de vaginosis o pueden acabar sufriendo de candidiasis, ¿vale? Y eso puede ocasionar pues olores desagradables, un sabor desagradable o puede hacer que la vagina sepa más salado de lo que debería, ¿no? Así que, como dije, no es indicativo de que la mujer tenga una ETS. Sin embargo, si una mujer tiene la gonorrea y o clamidia o una tricomoniasis, sí o sí, el coño tendrá un sabor malo, desagradable, a pescado muerto o más salado de lo que debería de ser, ¿vale? Entonces, esa es una buena manera para saber si merece la pena. Y además, tened presente que a la hora de hacer un cunilingus, tú puedes inspeccionar la vagina. Puedes inspeccionar la vagina para ver si hay alguna verruga, puedes saborearle el coño, puedes ver si hay alguna llaga o algo y de esta manera protegerte frente al HPV, HSV2, ¿vale? Porque no hay ninguna sintomatología y además te aplicas aceite de coco para protegerte aún más, ¿vale? Porque estos virus se contagian piel con piel y luego además al saborear la vagina, si es un sabor neutro a dulce, ya os digo yo, esto es consejo de perro viejo, es muy poco probable que tenga una gonorrea y o clamidia o una tricomoniasis, ¿vale? Luego también en el caso de la sífilis suele haber una sintomatología presente, ¿vale? Es muy evidente la sífilis, ¿vale? Las personas verán una gran llaga, ese es el primer síntoma, sífilis primaria,
Y las personas generalmente pues empezarán a experimentar también pues fiebre alta, ¿no? Es una ETS muy visible, muy sintomática y es casi inexistente en personas heterosexuales, ¿vale? Es una ETS que es sobre todo que prevalece pues en personas gays, en hombres gays. Además, a esto hay otra manera para evitar lo que es las ETS de la gonorrea y o clamidia y también la sífilis, también, ¿vale? Y es tomar una profilaxis, un tratamiento profiláctico que consiste en la doxiciclina, una dosis de 200 miligramos, 1 a 2 horas después de vuestra exposición sexual. Eso os brinda aproximadamente un 95% de protección frente a la clamidia y entre un 30 a un 40% de protección frente a la gonorrea, porque hay algunas cepas que son más sensibles. Entonces, no estáis haciendo todo el curso completo de antibióticos, es una dosis baja. La doxiciclina se puede decir que es un antibiótico sin prácticamente ningún efecto secundario, el más sano o el menos nocivo entre toda la familia de antibióticos. Es un antibiótico por el que el ser humano pues recibe bastante bien. De hecho, es un tratamiento que muchas veces se receta para el acné, ¿vale? En adolescentes. Antes de pasarles al Roacutan, los dermatólogos, lo que es el retinol, los dermatólogos también suelen recetar la doxiciclina como primera línea de tratamiento, ¿no? Este antibiótico cada día, pues una pastilla de 100 miligramos. Y aquí estaríamos hablando como tratamiento profiláctico contra la gonorrea y o clamidia, una dosis de 200 miligramos. Con estos 3 tips, y aquí añadiría otro más, mear justo después de tener relaciones, para limpiar la uretra de cualquier bacteria o de cualquier virus. Virus, aquí estaríamos hablando, por supuesto, del HIV, ¿vale? El HIV, si es que existe, el HIV, no lo sé, del HIV y también cualquier otro más, ¿vale? Entonces, mear es muy positivo justo después de tener relaciones. Yo siempre, después de tener relaciones, voy al baño y meo, sí o sí. ¿Vale? Intento mear. Me siento en el bate y no me levanto hasta que limpie mi tracto urinario meando. ¿Vale? Entonces, con estos 4 pasos, con estas 4 cosas, en realidad os estáis protegiendo bastante si decidís tener relaciones sin el preservativo. Aceite de coco para el HPV y el HSV2, saborear el coño, ¿vale? Y a través de un cunilingus también podéis inspeccionar la vagina para ver si hay alguna llaga o hay algo raro o hay alguna verruga, ¿vale? Luego también la profilaxis de la doxiciclina, una dosis de 200 miligramos 1 a 2 horas después de tener relaciones y mear justo después de tener relaciones, ¿vale? Son 4 cosas. Esas 4 cosas os van a proteger mucho, ¿vale? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Hay hombres y mujeres responsables, me parece eso muy bien, que antes de tomar el paso de tener relaciones sin protección le piden a su pareja un test sanguíneo, un test para ver si están limpias. El problema es que tú te vas a un laboratorio y dices, mira, me quiero hacer un análisis de ETS y generalmente, pues las personas que antes de dar ese paso, que se comparten análisis, suelen ser análisis sanguíneos en los que se detecta lo siguiente. Se detecta el HIV, la sífilis, la hepatitis B y posiblemente la hepatitis C. Punto. Y también la sífilis, que es una bacteria, ¿vale? HIV, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Y ya está. Y ya tú le das ese análisis y la mayoría de las personas dicen, ah, vale, bien, estás limpia. ¿Qué ocurre? Que estas ETS en personas heterosexuales es casi imposible que las vayan a tener. Casi imposible. Como dije, el 99% de las ETS que se contagian en personas heterosexuales e incluso podría decir en las personas gays suele ser gonorrea y o clamidia o tricomoniasis. Suelen ser una de estas 3, ¿vale? Entonces, lo que le tienes que pedir a tu pareja, el análisis sanguíneo está muy bien, amigo mío, pero lo que le tienes que pedir a tu pareja es un análisis de orina, ¿vale? Porque, como dije, en el caso de la mujer, la gonorrea y clamidia suelen ser asintomáticos. Y el 50% de las mujeres también son asintomáticas para la tricomoniasis, ¿vale? Entonces, eso es lo que le tienes que pedir a tu pareja.
El análisis sanguíneo está muy bien, sí, pero no te dice nada porque, como dije, el 99% de las ETS, yo voy a insistir en esto una y otra vez, suele ser ocasionada por la gonorrea y o clamidia o la tricomoniasis, ¿vale? Entonces pídele un test de orina a tu pareja y además pídele un test por anticuerpos del HSV2, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque hay personas que tienen el herpes y por el tabú que lleva esta ETS se lo callan, no dicen absolutamente nada. Si tienen un buen sistema inmunológico, muy poco probable que vayan a tener brotes o que vayan a tener sintomatología, o es posible también que sean portadores del HSV2 y no lo sepan. No lo sepan. Entonces, siempre es muy importante, pídele a tu pareja también que en el análisis sanguíneo se incluya el HSV2, ¿vale? El virus del herpes genital, ¿vale? De todas maneras, también, y esto es a vuestro favor, el 80% de la población tiene anticuerpos a la HSV1, lo que es el herpes labial. Esto significa que en algún momento han sido expuestas al virus. El HSV1, a pesar de que sea distinto al HSV2, los anticuerpos del HSV1 también brindan algo de protección al HSV2, ¿vale? Esto lo digo a vuestro favor, para que entendáis que en realidad el tema de las ETS se ha sobreexagerado un poco, ¿vale? Y aquí entraré ahora, después de esto, entraré en este tema de cómo se han sobreexagerado. Entonces, pídele a tu pareja, si antes de tomar el paso de tener relaciones sin protección, quieres... la única manera en la que tomarías ese paso es viendo un test, ¿vale? Pídele a tu pareja que se incluya ahí, en el test de las ETS, ¿vale? En el test sanguíneo, que se incluya el HSV2 y pídele, por supuesto, un test de orina. Muy, muy importante, ¿vale? Porque como dije, el 99% de las ETS son la gonorrea, suelen ser la gonorrea y o clamidia y la tricomoniasis, ¿vale? Ahora, como ya habéis podido empezar a deducir, las ETS se han sobreexagerado muchísimo, ¿vale? Porque si en la mayoría de los casos vas a pillar una gonorrea y o clamidia y estas se suelen tratar fácilmente con un antibiótico, entonces, como entenderás, se han sobreexagerado. Ese es el riesgo al que te enfrentas. Y si luego además tomas riesgos sopesados, es decir, por ejemplo, si eres un hombre heterosexual e practicas un poco de cunilingus, le introduces la lengua, catas un poco lo que son los fluidos vaginales y es un sabor neutro y o dulce, y además te aplicas aceite de coco, meas después de orinar y ante la duda te tomas, yo qué sé, si hay una duda, pues te tomas el tratamiento de la doxiciclina como profiláctico, entonces tus riesgos de acabar contagiado por una ETS son casi nulos. Y si acabas contagiado por una ETS, lo más probable es que sea la gonorrea y o clamidia, y en ese caso se suele tratar fácilmente con un ciclo de antibióticos, ¿vale? Y se completa el tratamiento en un día, desde el primer día, aunque luego te tienes que esperar 7 días a tener nuevamente relaciones, ¿vale? Entonces, como veis, el tema de las ETS se ha sobreexagerado un poco, ¿vale? Pero aún así, aquí voy a hablar de otra cosa importante, ¿vale? Porque luego están los pichabravas que piensan, que saben esta información y piensan lo siguiente. Yo como mucho voy a pillar una gonorrea, una clamidia y ya está. Me tomo mis antibióticos y punto final. Eso es lo peor que me puede pasar. Antibióticos y se acabó. Y capítulo nuevo. ¿Vale? Estas ETS, como el doctor Wilner sostenía, ¿vale? Que pertenecía a la corriente disidente del HIV, el doctor Wilner sostenía que el SIDA, la condición de inmunodeficiencia humana, y por lo tanto acababas dando positivo al HIV, era cuando llevabas un estilo degenerativo. ¿Qué es este estilo degenerativo? Consumir drogas, tomar poppers y estar expuesto continuamente a estas ETS, gonorrea y o clamidia. Porque esto es como meterle un bazucazo a tu sistema inmunológico cada vez que pillas una, ¿vale? Cada vez que pillas una ETS como la clamidia y la gonorrea es como meterle un súper bazucazo a tu sistema inmunológico. Eso no es positivo, ¿vale?
Hay personas, de hecho, en el caso de, por ejemplo, hay actores porno como Nacho Vidal, que a lo largo de su carrera han acabado contagiadas con... han sido contagiadas unas 50 veces de gonorrea y o clamidia. Y eso, en el caso de Nacho Vidal, ha desencadenado en una artritis reactiva, que es una condición muy, muy chunga. Muy, muy chunga. Y eso ha sido ocasionada por las constantes gonorreas y o clamidias, que según el doctor Wilner, eso es, constantes infecciones, es lo que lleva a la condición de inmunodeficiencia humana. Entonces, por favor, que no se infravalore estas ETS, que no se infravalore con esta idea de que no pasa nada, yo me tomo un antibiótico, un caramelito y se acabó. No, estas ETS son serias, ¿vale? Estás metiendo un vasocaso a tu sistema inmunológico. Pillarlas a lo largo de tu vida una o dos veces no pasa nada. Yo diría que el 99% de las personas que son activas sexualmente alguna vez han pillado estas ETS. Y no pasa nada, una o dos veces a lo largo de tu vida. Otra cosa es pillarla 10, 20 veces, 30 veces o 50 veces. No, señores, eso va a ser mella en nuestro sistema inmunológico y no es positivo. Y estas bacterias, señores, hacen pupu, cagan como nosotros. Y esta cagada, este pupu, se queda en nuestro organismo, ¿vale? En forma de toxinas. Entonces matamos las bacterias, pero estas toxinas, esta mierda, las bacterias cagan, amigo mío, pues esta mierda que cagan son toxinas que se quedan en nuestro cuerpo y hacen mella a nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, que no se infravaloren, ¿vale? Que no se infravaloren estas ETS a pesar de que son fácilmente curables desde el primer día con un ciclo de antibióticos, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Quería grabarlo un poco porque cumple varios objetivos, ¿vale? Cumple, por ejemplo, os enseño cómo evitarlas si es que vais a tomar ese riesgo. Os enseño también, os revelo cómo se han sobreexagerado, pero también para las personas que sepan que se han sobreexagerado, también les doy como un pequeño toque y les digo, hey, estas ETS que podéis estar pillando o que habéis pillado habéis pillado en varias ocasiones, no es algo trivial, es algo que os lo debéis de tomar en serio, no es algo positivo para vuestra salud, ¿vale? Entonces, eso es todo, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Recordad, siempre sed responsables en esto y si vais a tomar el riesgo, tomad el riesgo para vosotros, ¿vale? No tomáis el riesgo para la otra persona, ¿vale? Porque hay muchos pichabravas que van follándose a una y luego se follan a otra y como no presento ninguna sintomatología, pues no pasa nada, eso significa que estoy limpio. No, si vas a tomar el riesgo con una persona, lo tomas sabiendo de que tú estás limpio y tú estás poniendo en juego tu salud, no el de la otra persona. Y luego, si quieres saltar a la otra persona, amigo mío, hazte un test, ¿vale? Y una vez que confirmes que estás limpio, pues saltas a la otra persona y asumes tú, únicamente tú, el riesgo. No pongas en juego la salud de otros porque eso es karma muy, muy sucio. Muy, muy sucio, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y sin más, os mando un fortísimo abrazo.